la sonrisa de la oscuridad. El viejo circo había llegado al pequeño pueblo, como cada otoño, pero esa vez traía consigo algo siniestro. Los habitantes del lugar estaban acostumbrados a las carpas coloridas y las risas que se escuchaban hasta altas horas de la noche. Pero había un nuevo integrante entre la troupe de artistas, un payaso al que nadie había visto antes. Su nombre era Risueño. Risueño no era como los otros payasos. Mientras los demás eran bulliciosos y llenos de vida, él se mantenía en silencio, al fondo del escenario, observando al público con una sonrisa que nunca se borraba de su rostro. Era una sonrisa que no parecía humana. Era una mueca de labios estirados y dientes manchados, como si estuvieran oxidados. Sus ojos, rodeados de círculos negros, no tenían brillo, como dos pozos oscuros que absorbían cualquier chispa de vida que los mirara. Los niños, al principio, reían y se burlaban de él, pero pronto sus risas se convirtieron en murmullos nerviosos. Algunos juraban que sus sombras se alargaban de forma antinatural cuando Risueño pasaba junto a ellos. Otros decían que, al verlo directamente a los ojos, sentían un dolor inexplicable en el pecho, como si alguien les estuviera exprimiendo el corazón con una mano helada. Aquella noche, después de la última función, un grupo de niños decidió espiar el circo. Habían escuchado rumores. Decían que Risueño realizaba un espectáculo secreto al que solo los valientes podían asistir. Animados por el misterio y desafiando sus propios temores, los niños se escabulleron hasta la carpa principal, donde las luces se habían apagado casi por completo. Al fondo, apenas iluminado por una única luz roja, estaba Risueño, de pie, con una caja enorme a su lado. Cuando el último niño cruzó el umbral, las puertas se cerraron con un estruendo. Una niebla espesa comenzó a llenar la carpa y la figura de Risueño se movió, como si estuviera deslizándose en lugar de caminar. Su sonrisa parecía haber crecido, y en sus manos, que antes estaban vacías, ahora sostenía un cuchillo largo y oxidado, de hoja dentada. «Gracias por venir, pequeños valientes», dijo con una voz que no parecía humana, un sonido que era una mezcla de un susurro y un gruñido bajo, como si cientos de voces hablaran desde las sombras. Los niños intentaron retroceder, pero las puertas no se movían. Estaban atrapados. Uno de ellos, una niña llamada Ana, comenzó a llorar, y su llanto pareció divertir a Risueño, que dejó escapar una carcajada sin dejar de mirarla, mientras sus ojos vacíos la seguían sin pestañear. De repente, él dio un paso hacia adelante y arrastró la caja hacia el centro de la carpa. La abrió con un gesto dramático y el sonido chirriante de las bisagras resonó en el silencio. Dentro de la caja, los niños pudieron ver algo que les congeló la sangre. Era una colección de muñecas antiguas, pero cada una de ellas tenía rostros deformados, con miradas de terror y bocas abiertas en silenciosos gritos de pavor. Algunas incluso parecían tener manchas de algo oscuro en sus vestidos. «Cada uno de ustedes
Tendrá su propio lugar aquí, dentro de mi colección, susurró risueño mientras avanzaba hacia ellos. Los niños estaban petrificados mientras la risa de risueño reverberaba por toda la carpa, haciéndoles sentir como si el sonido mismo estuviera arrastrándose sobre sus pieles. Él los observaba con una devoción retorcida, como un niño que contempla su juguete favorito antes de romperlo en pedazos. De pronto, risueño se agachó y señaló a la pequeña Ana, cuya respiración se volvía cada vez más rápida. Ella dio un paso atrás, pero el payaso simplemente alzó su cuchillo y apuntó con él hacia ella. No temas, querida. Tú serás la primera en conocer mi verdadero espectáculo. Ana gritó y trató de correr hacia las puertas, pero era como si el aire en la carpa se hubiera espesado. Sus piernas se movían lentamente, y aunque los otros niños querían ayudarla, sentían el mismo peso extraño en sus cuerpos. Era como si la oscuridad misma estuviera atrapándolos, impidiéndoles moverse. Risueño avanzó lentamente, cada paso suyo resonando como un eco profundo que helaba el ambiente. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas y su respiración se entrecortaba mientras el payaso llegaba hasta ella. Con una rapidez aterradora, él estiró una de sus largas manos, blanca como un cadáver, y la tomó del brazo. La niña trató de liberarse, pero risueño la sujetó con una fuerza antinatural. Lentamente, la guió hacia la caja llena de muñecas, cada una con un rostro macabro, una expresión de horror congelado. Ana gritó, y de pronto sintió que algo se deslizaba en su mente, algo oscuro y viscoso que le nublaba los pensamientos y la hacía olvidar quién era. Risueño colocó el cuchillo frente al rostro de Ana, obligándola a mirarse en la oxidada superficie. La niña se vio reflejada, y para su horror, su rostro comenzaba a cambiar, deformándose lentamente, adquiriendo la misma expresión de terror congelado que tenían las muñecas dentro de la caja. Sus ojos se volvían más grandes y oscuros, como si alguien hubiera reemplazado su alma con un vacío interminable. Ahora eres parte de mi colección, susurró risueño, y en ese instante la niña dejó de gritar. Su cuerpo se volvió rígido, sus ojos sin vida, y su boca quedó abierta en un grito silencioso. La soltó, y Ana cayó al suelo como una muñeca rota, sin alma, inmóvil. Los otros niños observaron en absoluto horror cómo Ana se convertía en una muñeca sin vida ante sus ojos. Intentaron escapar, pero cuanto más trataban de correr, más se daban cuenta de que las paredes de la carpa parecían expandirse, alejándose, como si el espacio mismo se distorsionara. Uno de los niños, Pedro, comenzó a golpear las paredes con desesperación, pero la lona ya no era suave y flexible. Ahora era dura como el metal, y de cada golpe resonaba un eco hueco. El chico retrocedió, con la respiración agitada y lágrimas de pánico surcando su rostro. Sabía que estaban atrapados en una pesadilla de la que no había salida. Risueño se dio vuelta hacia Pedro, con la misma sonrisa eterna y grotesca. Dio un paso hacia él, con los ojos fijos,
y el niño, sin pensar, lanzó una carcajada nerviosa, casi como un reflejo de su miedo. Ah, risas. Me encantan las risas. Pero esta noche solo yo soy quien ríe, dijo risueño, y su voz se volvió un sonido agudo y chirriante que rasgaba los oídos de los niños. Con un gesto teatral, el payaso extendió sus brazos y de las sombras salieron otras figuras. Eran otros payasos, pero sus rostros no tenían expresión. Parecían estar congelados en una mueca de desesperación, con los ojos oscuros y vacíos, mirando sin ver. Estaban cubiertos de polvo y desgastados, como si fueran antiguas piezas de museo abandonadas. Mis antiguos amigos. Ellos también vinieron al espectáculo especial, ¿ven?, susurró risueño, acariciando el rostro de uno de los payasos espectrales. Cada uno de los niños entendió en ese momento que aquellos payasos habían sido niños como ellos en el pasado, todos capturados por risueño en una colección eterna de terror. La revelación los dejó paralizados y el silencio en la carpa se volvió asfixiante. Justo cuando parecía que no había escapatoria, una tenue luz roja comenzó a parpadear en la carpa. No venía de ninguna lámpara, sino del suelo mismo, como si algo ardiera bajo la tierra. Los niños miraron hacia abajo y notaron que las sombras de los otros payasos estaban comenzando a fusionarse, creando una figura aún más espantosa. Una boca gigantesca que parecía abrirse debajo de ellos, con dientes de sombra y un aliento frío que apestaba a muerte. Pedro, desesperado, se arrodilló y trató de excavar en el suelo, pero la tierra estaba húmeda y pegajosa, como si estuviera llena de sangre. Cuando levantó las manos, éstas estaban cubiertas de un líquido oscuro y espeso. Gritó, pero su grito fue rápidamente ahogado cuando una de las sombras de los payasos lo sujetó por los brazos y comenzó a arrastrarlo hacia la boca de sombras que se abría bajo él. Uno a uno, los niños fueron atrapados por las sombras y arrastrados hacia la tierra oscura, mientras risueño observaba todo desde arriba, carcajeándose sin control, como si su risa fuera el único sonido que le daba vida. Para cuando el último niño fue engullido por la sombra, la carpa quedó en un silencio absoluto. Todo rastro de los niños había desaparecido y risueño se quedó solo en el centro, rodeado de las muñecas y los payasos inmóviles. Pero entonces algo extraño sucedió. El payaso comenzó a hablar con los muñecos, susurrando palabras inaudibles mientras acariciaba sus rostros rígidos. Al parecer, se estaba disculpando, explicando que él mismo había sido un niño alguna vez, atrapado en esta misma pesadilla, hasta que la oscuridad lo había poseído y lo había convertido en el monstruo que era. Con una última carcajada que parecía salir de las profundidades de su ser, risueño comenzó a desaparecer, convirtiéndose en una sombra más en la colección de la carpa. La luz roja desapareció y el circo quedó en tinieblas. Al día siguiente, el circo se había desvanecido del pueblo. Solo quedaban manchas oscuras en el suelo
y el eco de risas que parecían flotar en el aire, como si las almas de los niños aún estuvieran atrapadas, incapaces de escapar de su nuevo y macabro hogar. Esperamos que esta historia de terror te haya dejado con un escalofrío recorriéndote la espalda. ¿Qué te pareció el siniestro payaso risueño? Historias como esta nos recuerdan que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. Si te gustó y quieres escuchar más relatos que te hagan dudar si lo que escuchaste es real o solo una pesadilla, no te olvides de unirte a nuestras redes sociales. Allí compartimos adelantos, contenido exclusivo y podrás ser parte de nuestra comunidad de amantes del terror. Además, si tienes una historia personal de miedo o un suceso inexplicable que te haya pasado, mándanosla a nuestro correo. Tal vez tu experiencia aparezca en un próximo video. Suscríbete y sigue explorando nuestro canal. Enigma del Terror. Pero recuerda, una vez que entras, nunca sabes si podrás salir. Nos vemos en el próximo relato espeluznante.